Chávez es un gran colectivo. Aquí está un pueblo combatido que estamos todos. Usted es un patrón. Muy buenas tardes, Venezuela Bolivariana. Hoy es lunes 1 de abril, abril victorioso para la revolución. Hoy hemos visto cómo se ha desarrollado una serie de actividades en nuestro país, una de ellas el registro biométrico para el sistema de abastecimiento seguro para todo el pueblo de Venezuela. También hemos visto una manifestación que se llevó a cabo desde la sede de la Fiscalía General de la República aquí en Caracas y hasta la Asamblea Nacional con el objetivo de rechazar las acciones de la exdiputada María Corina Machado y entre tanto también la movilización que ella misma condujo hasta Chacaíto, en la cual, bueno, intentó traspasar las barreras de la Asamblea Nacional para seguir fungiendo como diputada, una situación que el propio Tribunal Supremo de Justicia negó, toda vez que haya ratificado esta decisión del Parlamento venezolano de quitarle la investidura a esta dama, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, habría violado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuando se dirigió ante la Organización de Estados Americanos para solicitar allí una intervención en nuestro país. Todo esto y mucho más lo vamos a estar conversando en nuestra mesa informativa, recordándoles además que el presidente de la República, Nicolás Maduro, en cualquier momento va a salir al aire a través de su programa radial En Contacto con Maduro, así que mientras se produce ese programa de radio, le pido que se quede con nosotros en esta su mesa informativa, donde tenemos todo lo que usted merece saber. Con 156 puntos comenzó este martes el registro en el Sistema Superior de Abastecimiento Seguro en todo el territorio nacional. El ministro para la Alimentación, Félix Osorio, detalló que el proceso de inscripción cuenta con 678 máquinas y el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. Estamos cumpliendo la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro, que, bueno, de él nació precisamente esta iniciativa de poder nosotros tener un sistema real de la revolución, un sistema que existe sin duda, gracias a la visión de mi comandante Chávez, pero queremos nosotros ser más precisos y más exactos y ser más eficientes en el tema de la distribución de alimentos. Y entonces estamos aquí en nuestro sistema superior de abastecimiento, donde ya comenzó hoy la inscripción, como precisamente nuestro presidente Nicolás Maduro lo anunció hoy 1 de abril, ya están desplegados 156 puntos en todo el país. Son 678 máquinas que están trabajando ya con nuestro pueblo. Bueno, y además les contamos que el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la pérdida de la investidura de María Corina Machado Parizca como diputada de la Asamblea Nacional. Esto a través de un fallo sustentado en los artículos 191, 197, 149 y 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjense en lo siguiente. Este último artículo, el 132, indica que los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos, sus valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Recordemos que María Corina Machado Parizca aceptó el cargo de embajadora alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Con esto habría incumplido el precepto constitucional según el cual no va a poder ejercer su cargo sin perder, o ese cargo sin perder su investidura. Cambiamos de tema. Más de 100 toneladas de material explosivo que iba a ser usado en las guarimbas fue incautado en el estado Aragua. El gobernador de la entidad, Tarek El Aizami, informó que el material fue hallado a los ciudadanos William Ricardo Sánchez y Eduardo José Vargas, ambos dirigentes del partido Voluntad Popular. En el procedimiento también se incautó un vehículo donde hallaron bombas Molotov, propaganda política de la MUD, radios y fotografías donde se adjudicaban la quema de un vehículo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la avenida Las Delicias. Vamos a escuchar qué dijo al respecto el gobernador de Aragua. Y logramos el día de hoy llegar a este punto, a este galpón. Ahora ustedes verán las imágenes, donde hemos incautado más de 100 toneladas de fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales, que eran suministrados a estas bandas criminales. Cabe destacar
que no es coincidencia ni mera casualidad que los dos principales dirigentes detenidos son dirigentes de voluntad fascista, o mejor dicho, corrijo, voluntad popular, pero sabemos que su vocación es fascista. El Aizami destacó además que los detenidos están involucrados en el incendio de la alcaldía de Girardot ocurrido el pasado 27 de marzo. Cambiamos de tema al económico, y es que el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello, informó a través de las redes sociales el éxito obtenido durante la jornada realizada por el CENIAT para efectuar la declaración y pago de impuestos que finalizó ayer. Veamos. Primero escribió: al cierre del día de ayer tuvimos casi 1 millón de declaraciones por encima al año 2013. Luego publicó: obtuvimos 18.8 millardos de superávit de la meta total del CENIAT, gracias al trabajo arduo de los funcionarios y a nuestro pueblo. Y de esa manera fracasó la guarimba tributaria. Hoy en la mesa informativa se va a sentar con nosotros el abogado constitucionalista Jesús Silva. Él nos va a hablar de la legitimidad y el basamento jurídico de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que aprobó la salida de María Corina Machado Parizca de su curul en la Asamblea Nacional. Además, Ronald Rivas, vicepresidente de Gestión Institucional de Mercal, va a estar conversando con nosotros sobre la puesta en marcha del registro biométrico de la Misión Alimentación a nivel nacional. Todo esto al regreso, y como siempre lo invito a participar a través de las redes sociales y le pregunto: ¿apoya usted la decisión del Tribunal Supremo de Justicia respecto a María Corina Machado? Participe, pregunte, únase al debate. Tiene a su disposición nuestras cuentas en Twitter, @BTV Canal 8, @MesaInfoBTV y @Erika Osanos a mi cuenta personal. Aquí en BTV, su palabra vale tanto como la nuestra. Vamos y venimos y regresamos con Jesús Silva. La misión estelar de la noticia la puedo definir en varias palabras: responsabilidad, honestidad, compromiso, amor y sobre todo independencia y soberanía. Lo que más me gusta del noticiero estelar es el compromiso de sentarse y transmitir a través de las pantallas venezolanas de televisión lo que acontece a nivel nacional y tener la responsabilidad de trabajar en la familia venezolana de televisión, el canal de todos los venezolanos. Para mí es un orgullo trabajar para Venezolana de Televisión y estar en una de las misiones más importantes que tiene el noticiero, que es la emisión estelar de la noticia. La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Como le estaba haciendo un casero y hacía, y él dice que se nos ve. Algún día me gustaría llevar la rienda de la patria del gran poema. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo, no soy un individuo, yo soy un pueblo, carajo. Hasta más allá de esta vida.
Venezuela! ¡Viva Venezuela! Y 45 minutos de la tarde, estamos de vuelta en su mesa informativa. Este lunes, como ya es de conocimiento público, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la pérdida de investidura de la diputada de la coalición opositora María Corina Machado Parizca. A mí me gusta siempre decirle todos sus nombres, porque es que eso refleja que ella viene de la altísima burguesía de este país. Para ahondar en materia jurídica, se encuentra con nosotros el abogado constitucionalista Jesús Silva. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, toda una serie de, digamos, tergiversaciones, porque no puede decirse de otra manera, se ha expandido, por decirlo así, tanto en los medios nacionales como internacionales, sobre esta decisión de la Sala Constitucional, más que todo un recurso de interpretación interpuesto por el artículo 191 de la Constitución, en los cuales ya se definió, la diputada ha perdido su investidura luego de que se presentara ante la Organización de Estados Americanos. Recientemente usted y yo hablábamos sobre este tema. ¿Qué puede decirnos sobre esta sentencia? Y además que incluye otros artículos de la Constitución que inicialmente no estaban contemplados en lo planteado por el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello Rondón. Evidentemente la sentencia que ha emitido el máximo tribunal representa una interpretación vinculante del derecho constitucional venezolano. Como se sabe, en nuestra sociedad, porque hay libertad de expresión, existen múltiples interpretaciones de la Constitución y de las leyes, pero corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo al artículo 335 de la propia Constitución, generar esa jurisprudencia vinculante que forma parte del derecho y que es de obligatorio cumplimiento. Recordando siempre que la jurisprudencia que produce la Sala Constitucional no significa la fabricación de un nuevo derecho, sino la interpretación, aclaratoria, ilustración del derecho que ya existe en nuestra Carta Magna. De modo pues que se ha interpretado lo que literalmente aparece allí, creado por el constituyente, artículos 149 y 191, se incluye también lo que sería la violación en lo relativo a la traición a la patria, que tiene que ver con el artículo 132. Y vemos de alguna forma que inclusive algunos opinadores o juristas, tal vez de, no sé, dudosa imparcialidad política, tal vez con ciertos sesgos, ciertas interpretaciones realmente llamativas, han planteado que había que ir obligatoriamente a un procedimiento de allanamiento de la inmunidad parlamentaria y de un antejuicio de mérito. Esa es una interpretación del derecho, no es la interpretación de la Sala, tampoco es lo que dice la Constitución, porque si revisamos la letra constitucional, se dice que la aceptación de estos cargos, honores, provenientes de un gobierno extranjero, representan o significan que se pierde el cargo público que originalmente se da. De una vez el constituyente, sin someter este caso, este supuesto de hecho, a ningún otro procedimiento para la calificación del hecho, le atribuye la pérdida del cargo. El verbo perder es el verbo constitucional a quien incurre en esa falta. Evidentemente que cuando la diputada aceptó esta designación escrita formal del gobierno de Panamá, que cursa en los archivos de la OEA y de la cual se tiene copia en nuestra asamblea, cuando acepta, porque practica diligencias ante la propia OEA, no cabe duda que ha incurrido entonces, no solo en aceptación del cargo, sino en algo que tiene más valor, inclusive en el derecho, que es el ejercicio de ese cargo al servicio de un gobierno extranjero, agregando como circunstancia agravante de su conducta violatoria de la Constitución, que la aceptación es al servicio de un gobierno extranjero, pero que es enemigo de Venezuela, que actúa hostilmente contra Venezuela y que procura sanciones jurídicas sin las pruebas suficientes para ello, hablando de una supuesta violación de derechos humanos que no ha sido comprobada. Fíjese que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, había dicho
en los medios internacionales que la señora había representado a Venezuela, es decir, que había ido allá en representación o como diputada más bien del Parlamento, y que tal fuera la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, eso había sido así. ¿Qué se le puede decir a las personas que escucharon esa declaración y que de repente puedan considerar que lo que dijo Insulza y lo que dice María Corina Machado es cierto? Se trata de una interpretación incorrecta del derecho y definitivamente tenemos que considerar que hay traición a la patria y hay sobre todo aceptación de un cargo al servicio de un gobierno extranjero. Y hay que considerar también que tenemos que irnos al Parlamento venezolano, donde continúa la sesión ordinaria del día martes. En la lejana barranca, mi corazón se ha quedado contemplando el espejismo en tu pampa dibujado. En la lejana barranca, mi corazón se ha quedado contemplando el espejismo en tu pampa dibujado. Susurran los morichales del médano enamorado y un errante melodía que el cine ha cautivado. El espanto sabanero a duras penas silbando porque te vas con el alba luna de Capanaparo. Susurran los morichales del médano enamorado y un errante melodía que el cine ha cautivado. El espanto sabanero a duras penas silbando porque te vas con el alba luna de Capanaparo. ¡Gracias! ¡Viva nuestro joropo en toda su magnitud! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba las palmas todos! ¡Upa! ¡Ahí la Cabrera! Y cómo negar que soy un auténtico veguero, es el propio Pelón Flores el que se arrimó al cuerdero. Les canto seis numerados, chipola y cunavichero, también en el barrialao, golpe criollo y sabanero. A veces contrapunteos y consigo un buen coplero que tiene los requisitos y que improvise ligero y que de buena pelea porque mi verso es certero. A el enemigo ni agua reza un dicho verdadero. Por ser nacido en el Horta no digo que soy llanero, yo no enlazo en la sabana ni monto potro cerrero, pero me atrevo a apostar y no pierdo mi dinero, que no hay quien me dé lo vuelto callejoneando un potrero. ¡Upa! ¡Y que vive el joropo! También cortando madera en los meses inverneros, a las 6 de la mañana salía con mis compañeros, con el agua a la cintura me parecía un toro fiero, sacando palo en el hombro para llevarlo al paradero, tirando línea parejo mis espaldas se curtieron, desde la costa del Caribe donde eran mis correderos, la Yagüita, la Reforma, por esos montes me dieron, templando y clavando alambre, dividiendo los linderos, y hacia el rancho en pleno monte bajo la luna y lucero, como a las 6 de la tarde me metí en el mosquitero, porque bastante difícil soportar aquel plaguero, después de sacar tarea de hueco en los lambederos. ¡Vamos a los familia! ¡Arriba las palmas, arriba las palmas! ¡No! Por eso no me arrepiento de la crianza que me dieron, agradecido con Dios porque mi Dios es primero, y mi madrecita linda que con esfuerzo y esmero levantó 7 muchachos sin caer en desespero, por ahí trabajando duro en los santos ganaderos, se pasaba todo el día pegada de los calderos, cocinando para los peones que venían como vaqueros, pero nunca nos faltó un arepito
cerveza con suero. Es por eso que a mi vieja la aprecio y la considero, dedicándote este verso en el arpa lo reitero, que cada vez que yo pueda en mi humilde cancionero, te canto para que escuchen tu nombre en el mundo entero. ¡Dígalo, familia! ¡Uy! ¡Que viva Mantecal, que vive Lorca! ¡Tierra bonita! ¡Que vive Chávez! ¡Uy! Mi compañero fue Marqui fue mi compañero, ahora que vamos pa' viejo más lo respeto y lo quiero. Él aprendió de mi madre a ser un buen cocinero, y yo a componer canciones, ser cantante y parrandero. Mi amistad no tiene precio, soy un amigo sincero, y la humildad va conmigo por los distintos senderos, porque mi vieja me dijo una tarde de febrero, que es mejor tener amigos que estar podrido en dinero. Por eso no me acongojan los soles del mes de enero, para protegerme tengo la sala de mi sombrero, la manta para cuando llegue mayo con sus aguaceros, y como dijo mi madre, full de amigos verdaderos, como Cristóbal Jiménez, mi hermano querido de... Mi canto me lo inspiró el ruido del colgadero, picoteo en tronco seco del pájaro carpintero, y el abrazo mortal de tigre y oso palmero, grito de sangre encendía cuando apuestan dos galleros. Diosito y sus bendiciones que bañan como aguacero, junto al Cristo maltratado clavado allí en el madero. El canto de este lorzano es puro como un estero, humilde, criollo y sencillo la identidad que pero, paciencia de pescador con el nailo en el pesquero, y valentón remansado bajo del caramero. Tiene de Lauro Carrillo imponente canoero, las verdades y los mitos del gran caimán patrullero. ¡Hola! ¡Que vive el joropo! Ojalá hubiésemos podido poner un poquitico más de esa canción que a Chávez le encantaba. Veían ustedes en sus pantallas la declaración del joropo como patrimonio cultural de Venezuela. Más temprano veíamos intervenciones allí del diputado Cristóbal Jiménez, también la participación del ministro Fidel Barbarito, todo esto a propósito de la realización, de la ejecución en Venezuela del año del joropo, que ya es una realidad. Todo esto son avances que hemos logrado en nuestro país para la reivindicación de los cultores y culturas venezolanos, gracias al comandante Hugo Chávez. También observamos allí la participación de Vidal Colmenares, maestro de la música venezolana, y de otros compañeros que hemos podido observar bailando y danzando nuestra música. Bueno, les recordamos que aquí en la mesa está Jesús Silva, abogado constitucionalista. Me ha pedido que nombremos su Twitter, @Jesús_Silva_R, @Jesús_Silva_R es el tweet o la cuenta personal de Twitter de Jesús Silva, el abogado constitucionalista que nos acompaña siempre para dilucidar todos estos temas. Pero queríamos también recordar que parte de la sentencia señala no solamente los artículos 149 y 191 que habían sido esgrimidos desde la Asamblea Nacional como sustento legal para la pérdida de la investidura de la exdiputada, sino también otros artículos, y me refiero por ejemplo al 191 y el 197 que señala la sentencia, y el 132, traición a la patria, se señala dentro de la sentencia. ¿Qué actividades habría realizado la señora María Corina Machado en la Organización de Estados Americanos que puedan involucrarla en ese delito que ya, como decía Robert Serra, diputado de la Asamblea Nacional, le hace un prontuario a esta señora? Bueno, fíjate, en el derecho penal hay una
institución que se conoce como el Concurso Real de Delitos, que es la comisión de diversas conductas antijurídicas de parte de un mismo agente o sujeto. Entonces, toda esta actuación, la visita a la OEA, las solicitudes planteadas allí en ese organismo, la aceptación de esta designación que le hace el gobierno de Panamá, agregando también los fines que se perseguían, que no era otra cosa que una acción o una agresión contra el Estado venezolano a través de declaraciones falsas, de promoción de pruebas inciertas, de alegatos no fundamentados, todo eso confluye en un concurso real de delitos que tenemos que establecerlo entonces, visión a la pasión de un cargo de un gobierno extranjero que evidentemente es incompatible con el ejercicio de una representación parlamentaria, con el ejercicio del cargo de diputado que supone, y no solamente supone, sino que está exigido por la propia Constitución, que sea a dedicación exclusiva. Por eso nosotros consideramos que ha sido una interpretación verdaderamente leguleya de parte de la oposición cuando se fabricó una especie de similitud o con la Asamblea Nacional y se planteaba una hipótesis totalmente extraña de que pudiera estar ejerciendo dos cargos porque se encontraba como militar activo a partir de que fue de alguna forma condecorado o ascendido desde un punto de vista honorífico. Pero se sabe perfectamente, es público, notorio, comunicacional, que el presidente del Parlamento venezolano no ejerce ningún tipo de actividad dentro de la Fuerza Armada Nacional y por lo tanto no se configura propiamente dicha esta figura de militar activo y por ende puede ejercer cargos públicos. Además, las condecoraciones, reconocimientos honoríficos que ha recibido como oficial militar, tal como la reciben inclusive oficiales después de fallecidos, con estos reconocimientos post-mortem, que en ningún caso significa la condición de militar activo. Se trata siempre al servicio de una misma patria, de un mismo país que es Venezuela. En el caso de Machado, pues, ha sido concertadamente en combinación con un gobierno extranjero y para buscar sanciones contra su propio país de nacimiento. Bueno, en el video que vamos a observar a continuación vamos a apreciar cómo el embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos hacía mención de la exdiputada María Corina Machado como representante alterna de este organismo. Vamos a escuchar. Respetamos que la diputada María Corina Machado ha sido acreditada como representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, que Panamá le va a mantener esa posición hasta el día que se le permita hablar en la OEA. O sea que se supone que esta señora, al menos por ahora, sigue siendo la representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Evidentemente es una violación explícita a la Constitución y que se mantiene de forma continuada y extendida en el tiempo. No cabe duda que hay un desprecio por el ordenamiento jurídico venezolano, un ánimo de engañar a buena parte de los venezolanos, tratando de politizar un caso que es una violación evidente de la Carta Magna. Y tenemos que considerar lo siguiente: ¿por qué no se optó por el antejuicio de mérito y por qué no se optó por el procedimiento de allanamiento a la inmunidad parlamentaria? Porque en ese caso son lo que se llama presunciones que admiten prueba en contrario o presunciones iuris tantum, es decir, debe haber una investigación previa para la demostración de ciertas faltas. Una investigación que, por cierto, se está llevando a cabo a solicitud de la misma Asamblea. Por supuesto, esta investigación está en curso, pero cuando se trata de una violación flagrante a la Constitución, era lo que se llama en derecho constitucional la presunción iure et de iure, una presunción que no admite prueba en contrario y que opera de pleno derecho, porque la propia Constitución describe que si se acepta un cargo extranjero se pierde la condición de funcionario público, en este caso preciso de diputado. Entonces, está allí planteada la situación y la Asamblea Nacional lo que ha hecho es ejecutar lo que es un mandato expreso de la propia Carta Magna, que no subordina esta pérdida del cargo al desarrollo de ningún procedimiento ulterior a lo que es una violación flagrante del derecho. Evidentemente tendrá todas las posibilidades
tanto dentro del derecho venezolano como del derecho internacional, que pareciera ser su preferencia política, para ejercer todos los recursos que considere pertinentes en defensa de los derechos que alega le fueron violados. Estando ya en la OEA, dice el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, hubo declaraciones, acciones, peticiones de la señora María Machado como funcionaria del gobierno panameño. Eso es público, notorio y comunicacional, de hecho y de derecho. Cuando ella actuaba, estaba aceptando cualquier cargo que le estaba dando el gobierno panameño. Así lo expresó el diputado Diosdado Cabello Rondón, presidente del Parlamento venezolano, quien además en aquella oportunidad dio lectura al comunicado de Panamá a la Organización de Estados Americanos, en la cual solicitaba la acreditación de esta como representante alterna de la delegación de la República de Panamá ante la OEA a partir de la fecha 20 de marzo de 2014. Ya ella fuera de la Asamblea Nacional podría entonces en este caso tener un derecho de palabra nuevamente en la Organización de Estados Americanos, solo que en aquel momento cuando lo solicitó hace una semana, con las tablas en la cabeza, no pudo hacerlo, al menos no públicamente, y tampoco se le permitió luego asumir, precisamente porque la OEA no lo permitió. Después, toda la oposición reunida en su eje, digamos, reunida sobre la base de María Corina Machado, criticó a la Organización de Estados Americanos duramente. ¿A qué cree usted que se deba esa situación? Bueno, evidentemente que hay una influencia política de parte de algunos gobiernos hostiles al proceso soberano que vive Venezuela y que tratan de pescar en río revuelto, y Machado de alguna forma se ha concertado con esos factores antivenezolanos para tratar de utilizar la OEA como una tribuna política de ataque y de generación de infundios contra Venezuela. Lo cierto es que hubo una votación muy clara, 22 votos a favor de Venezuela, defendiendo la postura del Estado venezolano de que ese caso no procedía para su discusión pública en el seno del derecho interamericano como es la OEA, y 11 votos que de alguna forma fueron persuadidos por esta argumentación engañosa de la diputada. En la actualidad tenemos que hacer simplemente una comparación. ¿Cómo quedaría ante el derecho internacional si un diputado de Estados Unidos fuera a la OEA a promover un caso contra su propio país, favorecido de pronto por alguno de los embajadores de otros países? No cabe duda que en su propio país sería inmediatamente removido del poder legislativo estadounidense y seguramente se le atribuirían delitos graves como la traición a la patria, que en Estados Unidos se castiga con pena de muerte. Pena capital. Bueno, menos mal que aquí en Venezuela no existe eso, ¿no? Afortunadamente aquí sí se respetan los derechos humanos. Bueno, en horas de la mañana para nuestra hermana cadena Telesur, el abogado internacionalista Julio Berríos denunció las acciones de la exdiputada María Corina Machado como representante alterna de Panamá en la OEA, quien trató de impulsar entonces así la injerencia de otros países sobre nuestra patria. En el caso de la señora Machado, esta ha sido designada como embajadora alterna, no para que asuma la representación diplomática de nuestra misión en Washington, ante la Organización de Estados Americanos, y defienda los intereses del Estado panameño, sino para que desde la misión diplomática nuestra ataque a un gobierno del cual forma parte, porque ella era de la cual formaba parte. Bueno, a echarle un vistazo ahora a esta Senado Supremo de Justicia que salió publicada la noche de ayer y que refleja, entre otras cosas, cuál fue la interpretación que le dio la Sala Constitucional del Tribunal Supremo a estos artículos de la Constitución. En primer lugar, la Sala Constitucional en ponencia conjunta interpretó el sentido y el alcance del artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en lo que se refiere a la aceptación de una actividad de representación, sea permanente o alterna, indistintamente a su tiempo de duración ante un órgano internacional por parte de un diputado, en este caso la diputada a la Asamblea Nacional, María Corina Machado, que está desempeñando su cargo durante la vigencia del periodo para el cual fue electa y su incompatibilidad con la función legislativa, ello en función de la pérdida de la investidura de la diputada María Corina Machado. El fallo se sustenta en lo previsto en los artículos
191 y 197 del texto constitucional, que señala que los diputados o diputadas de la Asamblea no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, así como dispone que los mismos están obligados y obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva en beneficio de los intereses del pueblo. Por igual, la Sala señaló la efectiva aplicación del artículo 149, dispositivo que establece que los funcionarios públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. Así, luego de un minucioso análisis, precisó el máximo juzgado que la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en el referido artículo, el 191, opera de pleno derecho ante la aceptación de una representación alterna de un país, indistintamente a su tiempo de duración ante un órgano internacional por parte de la diputada María Corina Machado. Todo esto constituye una actividad incompatible durante la vigencia de su función legal. Entonces entra el artículo 130 de la Constitución, porque esto entra en contradicción con sus deberes como venezolana. Recordemos que la diputada María Corina Machado, como decíamos, fue ante la Organización de Estados Americanos para exponer, según ella, la posición de Venezuela, pero el objetivo final era solicitar una intervención de la Carta Democrática en nuestro país. ¿Correcto? ¿O me equivoco? Perfectamente descrito. Y sobre todo en esta campaña de falsificación del derecho, tal vez por algún interés político, se ha planteado, por ejemplo, el caso cuando existió un golpe de Estado en Honduras y de alguna forma el gobierno derrocado y sus representantes no tenían posibilidad de comunicarse con el Foro Internacional, con la OEA y con organismos internacionales producto de este golpe. Venezuela en ese momento favoreció que la representación de Honduras se comunicara con los organismos del derecho internacional e inclusive con la OEA, pero no hay caución posible. El gobierno golpista ilegítimo, de facto, una dictadura en Honduras, y la acción de Venezuela para restituir los principios jurídicos del derecho internacional en comparación a lo que ha hecho Panamá, dándole de alguna forma tribuna a la diputada Machado para producir esta serie de acusaciones falsas y este teatro que no pudo consumarse porque no hubo esta audiencia pública en contra de un gobierno institucional que es legítimo y que es producto de elecciones libres, directas y democráticas. Yo recuerdo en contra del presidente José Manuel Zelaya Rosales como Roberto Micheletti lo sacó de la casa presidencial a él, digamos, a rastras, ni siquiera le permitió colocarse, estaba en pijamas prácticamente el presidente Zelaya, lo llevaron, si mal no recuerdo, creo que fue a Costa Rica, y de allí, del presidente Hugo Chávez y todo el foro del ALBA y los países del Grupo de Río, pues acudieron hasta Nicaragua a exigir que lo entregaran a Nicaragua y se pudo realizar allí el caso de Honduras. Además, cómo se había literalmente asesinado a un número importante de personas bajo todos los criterios de una dictadura de facto. Hemos visto la diferencia, obviamente, entre la solicitud de María Corina Machado y lo que podría haber solicitado, por ejemplo, la canciller de esa hermana nación del ALBA, al menos en aquella época, Patricia Rodas. Todo esto es el manejo mediático que se ha tratado de ver y, por supuesto, CNN en español jamás denunció todo lo que se hizo, toda la masacre del aeropuerto de Toncontín. Allí estuvieron nuestros compañeros de Telesur y de Venezolana de Televisión. Habría que recordar, por ejemplo, las coberturas de Hernán Canorea, de Madeleine García, de Karen Méndez, de todos los compañeros que estuvieron allí. Sé que se me escapan algunos, pero que tuvieron una digna labor, y cómo ahora en CNN aquí en Venezuela sí pretenden supuestamente hacer la denuncia de las cosas que supuestamente han ocurrido según ellos aquí en Venezuela. Muchas de ellas son medias verdad, medias totales mentiras. Bueno, difusión roja ante la Interpol solicitó el Ministerio Público contra Johnny Bolívar, autor del asesinato de Adriana Urquiola, ultimada el pasado mes de marzo en Los Teques. Fíjense en esto.
El Ministerio Público solicitó ante el Tribunal Sexto de Control del Estado Miranda la difusión de alerta roja contra Johnny Eduardo Bolívar Jiménez, de 37 años de edad, por su presunta vinculación con la muerte de Adriana Urquiola, hecho ocurrido el 23 de marzo en el sector Los Nuevos Teques del municipio de Guaycapuro de la referida jurisdicción. La solicitud fue realizada por los fiscales 24º Nacional y primero del Estado Miranda, Didier Rojas y Jimmy Hernández respectivamente. Ellos presentaron ante la mencionada instancia judicial la orden de aprehensión emitida contra Bolívar Jiménez a fin de que sea remitida a la Policía Internacional Interpol para ser incorporado en su base de datos. De acuerdo con la preliminar, Adriana Urquiola estaba embarazada y recibió un disparo luego de bajarse de una unidad de transporte público, la cual no podía transitar por el referido sector porque una barricada obstaculizaba la vía. Una barricada que no colocó allí ni el chavismo, ni el presidente Maduro, ni los llamados colectivos y movimientos organizados del poder popular bolivariano. Eso fue allí colocado por sectores de la oposición. Hoy en día ese ángel, junto con su bebecito Angelito, está cuidándonos a todos en el cielo y pidiendo por la paz de Venezuela. Todo esto estamos conversando con Jesús Silva. Tenemos ya que despedir este segmento, agradeciendo su participación como siempre, su pericia, su conocimiento e iluminando aquí a la mesa informativa con toda su información. Nosotros vamos a un corte y al regreso vamos a estar hablando sobre el registro biométrico que se abrió el día de hoy en todo el país para garantizar abastecimiento seguro a todos los hogares de Venezuela. Ya venimos. La reflexión precisa y profunda es una trinchera comunicacional de los medios de comunicación y las matrices que estos generan. Vamos a tocar varios puntos que tienen que ver con el acontecer político que en estos momentos se vive en Venezuela. Con el análisis crítico de Miguel Ángel Pérez Pirela. Es una trinchera de la reflexión, es una trinchera independiente. Cayendo y corriendo, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Venezolana de Televisión. Aquí está el Morro de Puerto San para hacer esta liberación, porque ya estaban, digamos, en el tamaño adecuado para liberar estas tortugas verdes, 122 de ellas, que ya tenían 5 meses siendo, digamos, mantenidas, levantadas, para que entonces con un mejor tamaño tengan más posibilidades de sobrevivencia. Realmente este es un programa que se inscribe dentro de nuestro plan de conservación de especies amenazadas, que es parte de la estrategia de diversidad biológica y que forma parte del plan de la patria. Este animal es muy longevo, pero es de lento crecimiento y además su madurez la alcanza a los 25 años. Es decir, que esta tortuga, que es hembra, tiene que esperar 25 años para entonces aparearse. Es el propio pueblo quien nos ha entusiasmado a que nos involucremos todos en la conservación de estos hermosísimos especímenes que tiene nuestra vida, que tiene nuestro planeta, y que efectivamente si nosotros no hacemos algo, desaparecerán. Que los animales necesitan de nuestra ayuda. Y le pido a todos que tomen conciencia acerca de esto. Todos seres humanos de esta tierra tenemos que aportar un granito de arena para con estos animales. Tengamos conciencia, se ven más lindas estas tortugas en el mar, se ven más lindas si las liberamos con los niños, se ven más lindas si mantenemos, por supuesto, su presencia en la tierra. 6:18 de la tarde. Esta entrevista le interesa mucho a todas las amas de casa, a las personas que compran permanentemente alimentos en los automercados y que se preguntan por qué hay desabastecimiento, por qué el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el presidente Nicolás Maduro han venido denunciando que 40% de los alimentos que se producen en nuestro país se van de contrabando de extracción hacia Colombia. ¿Qué está haciendo el gobierno revolucionario para evitar que eso ocurra? Y además, ¿qué está haciendo para evitar el bachaqueo y que todas esas personas se vayan hasta los automercados prácticamente a comprar todo lo que
ven porque temen que no vaya a haber abastecimiento seguro. Aquí está Ronald Rivas, él es vicepresidente de gestión institucional de Mercal y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, compañero? Bien, bien, bueno, con mucho trabajo. Decíamos fuera de cámara que le preguntaba yo si usted dormía, porque esa gente de Mercal trabaja muy duro, así ¿no? Es, así es. Bueno, nosotros como el presidente, nuestro presidente Chávez lo dijo, el legado del comandante supremo, era que Mercal había nacido para trabajar mucho y ganarse el aplauso del pueblo. De alguna manera, ya casi 11 años de haber nacido la misión alimentación con Mercal, así ha sido el esfuerzo que han desarrollado más de 54.000 trabajadores a escala nacional, producto de una orientación estratégica de entender que el alimento es un derecho fundamental para el ser humano, en contraposición a la visión mercantil que históricamente grupos que se apoderaron y controlaron de manera oligopólica ese sector, tuvieron aquí un tiempo manejando el alimento como mercancía. De la llegada de la Revolución Bolivariana se ha trazado una estrategia para crear distintos mecanismos, distintas formas de atender al pueblo en su derecho a la alimentación, y hoy, bueno, estamos nosotros de pláceme porque el pueblo de manera organizada, consciente, madura, se ha incorporado a esta actividad de registrarse a un sistema superior, como su nombre lo indica, para seguir avanzando en ese proceso. Estamos en un proceso de guerra económica continuada. Sabemos que desde antes incluso de que falleciera el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, Venezuela ha sido sometida a un electroshock económico, que incluye, entre otras cosas, según un documento que publicó nuestra compañera Eva Gollinger, el desabastecimiento provocado. Una situación que tiene como dos vertientes. Yo quería empezar por allí. Primero, pero al mismo tiempo un chantaje, porque si no se producía ese aumento en la forma en que Fedecámara, Fedear, toda esa gente deseaba, pues entonces pretendían hacer un desabastecimiento de los productos regulados, y es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Cómo hacer en el mundo económica y de estos chantajes de los que te estoy hablando para garantizar el abastecimiento seguro al pueblo de Venezuela? Bueno, una de las cosas que ha entendido que se está enfrentando a un sistema de cómplices, una estructura que reproduce una lógica parasitaria y que en eso va a tener resistencia. Y durante todos los años, durante estos 15 años de revolución, hemos avanzado oportunamente en crear una infraestructura que garantice en principio la deuda social que la Cuarta República dejó, garantizar que esos grupos de ese contingente humano que fue relegado a la pobreza, a la desnutrición, pueda haber saldado esa deuda a través de la incorporación de programas sociales de alto impacto. Y más allá de eso, un esquema de distribución de alimentos que tiene unas variantes, un elemento subsidiado para aquellos sectores cuya condición económica fue mermada por la condición de explotación del modelo capitalista, y a los sectores medios, bueno, se ha ido incorporando una estructura como el Bicentenario, Pedeval, para atender lo que es su necesidad alimentaria. Y una de las cosas que de manera transversal promover a través de la estructura de la misión alimentación es toda una formación, toda una promoción de la nueva cultura alimentaria y nutricional, para entender pues que toda esa disposición de alimentos tiene que ser bien aprovechada, bien consumida. Y en ese esquema tenemos una resistencia, una contradicción que se agudiza con el esquema parasitario, que solamente quiere obtener las divisas para poder entonces seguir acumulando riquezas y no invertirla en la producción social, en apalancar el aparato productivo en el área alimentaria, que la Revolución Bolivariana viene asumiendo con unas políticas certeras a través de las distintas misiones, como la misión Agrovenezuela, que busca pues crear condiciones de favorecer la producción primaria en nuestro país y así cubrir la demanda alimentaria del pueblo venezolano. Hoy se lanza este sistema superior de abastecimiento seguro. ¿Por qué es necesario? Explícale al ama de casa. ¿Por qué es necesario que las amas de casa y todas las personas que deseen adquirir alimentos, al menos en los centros del Estado venezolano, Abastos Bicentenarios, Mercal, Pedeval, acudan a este registro? ¿Por qué es necesario, Ronald? Fíjate, una de las cosas que el pueblo va a cubrir, una demanda tan importante como el tema alimentario. Desde el nacimiento de la misión alimentación hemos trabajado oportunamente para afinar las estrategias que asistencia al pueblo en sus distintas versiones. En este registro lo que estamos buscando es asegurar a ese pueblo que el alimento va a llegar, esa inversión social que realiza el Estado va a llegar oportunamente a la mesa del venezolano, evitando así que grupos inescrupulosos utilicen esa inversión social para llevarla más allá de nuestras fronteras con el contrabando de extracción, e incluso con mecanismos perversos como el acaparamiento, como la especulación y utilizar esos alimentos bajo la concepción mercantil. Nosotros entonces este registro va a favorecer porque además
va a poder tener un registro claro de cuáles son sus necesidades, sus requerimientos nutricionales, dónde la revolución bolivariana, la estructura de gobierno debe invertir para favorecer la producción de tal o cual rubro, todo un registro que, bueno, va a permitir un mayor control y aprovechamiento de la inversión social, y el pueblo venezolano se va a ver beneficiado no solamente con el acceso a los alimentos, sino que va a haber una compensación, va a haber un premio por su aporte al ordenamiento del sistema de distribución de alimentos. Mira, Ronald, tú sabes que esta situación de guerra económica está acompañada de guerra política en Venezuela. Nosotros vamos a ver a esta hora la sede del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, que en la tarde de hoy fue nuevamente quemada. La mezanina del Ministerio Popular para la Vivienda en el estado Miranda fue nuevamente atacada por grupos terroristas de la derecha que se encontraban protestando de forma violenta en los alrededores de la. Efectivos bomberiles llegaron al sector con el objetivo, bueno, como ustedes ven allí, de sofocar esas pequeñas llamas que por segunda oportunidad estaban intentando consumir la sede ministerial. Esas imágenes que ustedes pueden observar son del día de hoy, de esta misma tarde, de Venezuela, las observan allí, y afectan no solamente allí, están al lado. No se ha quemado los edificios alternos, lo que me refiero es que ese humo y ese nivel de violencia afecta también a los vecinos de la zona. Yo me pregunto cómo estará la gente que habita en esos edificios en estos momentos. Estoy segura de que deben estar obstinados del asedio al que han sido sometidos en más de 40 días. Yo le pregunto a los venezolanos, a las amas de casa que nos observan, ¿cómo se sentiría usted de tener permanentemente unos guarimberos en la puerta de su casa, asediando todo el día las instalaciones públicas y las que quedan cercanas a sus viviendas? Eso no lo puede sostener nadie. Y estamos seguros y seguras de que en cualquier momento esa situación se va a acabar, porque no puede ser, es insostenible. Ya no, es decir, esto no tiene un sustento en la realidad. Esto es un foco que mientras más pequeño se hace, más violento se pone. Por cierto que nosotros vamos a estar difundiendo en lo sucesivo, probablemente el día de mañana, una información que está circulando en redes sociales de una llamada Operación Marabunta, que no es otra cosa que fascismo puro y ataque sumamente agresivos, muy bien planificados, y ya sé que los órganos de seguridad del Estado, no es posible, que la sociedad, la gran mayoría de este país que quiere la paz, que invoca la paz, que está acostumbrada en 15 años de revolución a dirimir sus diferencias por la vía electoral, esté sometida al yugo de unos cuantos desadaptados que tienen ya incluso expediente criminal porque hasta han decapitado gente. Eso no se puede seguir permitiendo. Ahora, regresamos al tema alimentario, que es el que nos compete en la tarde de hoy. Recordemos que, por cierto, en cualquier momento el presidente Maduro tiene su programa radial En Contacto con Maduro. Así es. Pero mientras tanto, queremos recordarles que este sistema superior de abastecimiento seguro, así los medios digan lo contrario, no es otra cosa que el objetivo, o su objetivo no es otro que garantizar la soberanía alimentaria, pero sobre todo el alimento seguro a los hogares de Venezuela. No se puede permitir que un grupo de empresarios, simple y llanamente porque les dé la gana de tumbar a la revolución, entonces no produzcan los alimentos o no los distribuyan los alimentos regulados, sino los que están por encima del costo 1000 veces, ¿no? Así es, eso es lo que hablamos nosotros, de la paradoja y la contradicción que se presenta en este momento, donde hay un gobierno responsable que desde la llegada del comandante Chávez ha reivindicado la alimentación como un derecho. Nos dicen que el presidente Maduro ya está al aire. Chávez es un gran colectivo. Aquí está